Presidente, usted es un hombre un poco raro, sonrió Moria con esa sonrisa venenosa tan característica. El estudio de Buenos Aires se había tensado, todos presenciando este ataque clásico de Moria, pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Moria, ¿realmente quieres cuestionar esto?», esa sonrisa comenzó a temblar. Porque los datos en sus manos estaban a punto de exponer la verdadera realidad del mundo televisivo. Los estudios de Telefe en Buenos Aires respiraban espectáculo esa noche de octubre. El programa Incorrectas había logrado el coup de grâce que toda la televisión argentina esperaba. Tener como invitado especial al presidente Javier Milei en el show más irreverente y polémicamente exitoso del país. Las luces de neón brillaban con intensidad, las cámaras estaban perfectamente posicionadas para capturar cada gesto, cada reacción, cada momento que pudiera convertirse en trending topic, y el ambiente tenía esa electricidad que solo generan los encuentros entre personalidades que prometen fuegos artificiales televisivos. Moria Kazan ocupaba su trono habitual en el centro del estudio, con esa presencia magnética que había perfeccionado durante más de 3 décadas de reinado en la televisión argentina. Su vestido dorado extravagante, su maquillaje teatral impecable, y esa expresión que mezclaba sensualidad con una crueldad calculada que había convertido su lengua en el arma más temida del espectáculo nacional. No era solo una conductora, era la emperatriz indiscutible de la televisión de medianoche, la mujer que había destruido carreras con una frase, humillado políticos con una sonrisa, y convertido el arte de la destrucción verbal en su marca registrada. Frente a ella, en el sofá de invitados, Javier Milei revisaba discretamente unos apuntes con esa concentración que caracterizaba incluso sus apariciones más informales. Su presencia contrastaba dramáticamente con el glamour artificial del estudio, traje formal pero arrugado, cabello revuelto por el viento porteño, una seriedad que parecía fuera de lugar en un ambiente diseñado para el escándalo y la frivolidad. No parecía intimidado por estar en el territorio más peligroso de la televisión argentina. Si acaso, parecía curiosamente relajado, como si fuera un científico a punto de estudiar una especie particularmente interesante en su hábitat natural. El programa había comenzado con los rituales habituales del formato, presentaciones teatrales, comentarios mordaces sobre la farándula, y esa mezcla de humor negro y sadismo elegante que había convertido a Moria en una institución del entretenimiento nacional. Cada comentario estaba calibrado para generar polémica, cada pregunta diseñada para incomodar, cada sonrisa calculada para desenmascarar a sus víctimas. Moria había preparado meticulosamente su estrategia para esa noche. No era frecuente que un presidente en ejercicio se atreviera a entrar en su guarida, y ella estaba decidida a demostrar por qué los políticos más experimentados preferían evitar su programa. Esta era su oportunidad de oro para exhibir su poder mediático, para demostrar que ni siquiera un presidente estaba a salvo de su lengua viperina, para reafirmar ante su audiencia que en su estudio las reglas las ponía ella. Pero había algo que Moria no había calculado completamente. Frente a ella se sentaba alguien que no solo no temía los ataques mediáticos, sino que tenía la capacidad de convertir cualquier agresión en una oportunidad educativa, cualquier provocación en una lección de datos, cualquier intento de humillación en una demostración de hechos verificables. Presidente, comenzó Moria con esa cadencia felina que había perfeccionado durante décadas de caza televisiva. Muchos argentinos se preguntan si usted realmente está preparado para gobernar un país tan complejo como el nuestro. Era una apertura clásica de Moria, una pregunta aparentemente inocente diseñada para hacer que el entrevistado se pusiera a la defensiva, estableciendo inmediatamente quién controlaba la conversación. Milei la miró directamente a los ojos, sin prisa, y respondió con una tranquilidad que no anticipaba confrontación. Moria, esa es una pregunta muy válida. ¿Te gustaría que hablemos de preparación en términos específicos? La respuesta descolocó ligeramente a Moria. Estaba acostumbrada a que sus invitados reaccionaran con nerviosismo o agresividad defensiva, no con calma académica. Bueno, respondió Moria recuperando rápidamente su compostura predatoria. La verdad es que muchos lo ven como un hombre, digamos, un poco excéntrico para el cargo. Excéntrico, repitió Milei con genuina curiosidad, es un término interesante.
¿Podría ser más específica sobre qué aspectos de mi comportamiento consideras excéntricos? Era una contrapregunta elegante que ponía a Moria en la posición de tener que justificar su ataque en lugar de simplemente lanzarlo. No era el tipo de respuesta que ella esperaba recibir. Entonces Moria decidió elevar la apuesta y jugar su carta más venenosa. Se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que había precedido a miles de destrucciones mediáticas y lanzó el ataque que creía sería definitivo. Presidente, usted es un hombre un poco raro. Sonrió con esa sonrisa venenosa tan característica, esperando ver cómo Milei se desmoronaba bajo el peso de la humillación pública. El estudio se tensó inmediatamente. Las cámaras se acercaron para capturar la reacción esperada, los productores se frotaron las manos anticipando el momento viral, y toda la audiencia presente esperó ver cómo el presidente respondía al ataque más directo y descortés que Moria podía lanzar en televisión nacional. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei se puso de pie lentamente, sin mostrar signos de molestia o agitación, y miró directamente a Moria con una expresión que mezclaba curiosidad con algo que podría haber sido lástima. Moria dijo con una voz serena que contrastaba dramáticamente con la agresividad del momento: ¿realmente quieres cuestionar esto? La pregunta cayó sobre el estudio como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Toda la electricidad del espectáculo se transformó en una tensión completamente diferente. Era evidente que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas del juego habían cambiado y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Moria sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del programa. Ya no era ella quien estaba atacando, era ella quien estaba siendo cuestionada. Porque verás, Moria, continuó Milei sacando discretamente su teléfono del bolsillo, ya que decidiste convertir esto en una evaluación de quién es raro y quién no, creo que es importante que hablemos de comportamientos reales, no de percepciones. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la tranquilidad de quien consulta información rutinaria. Moria Kazan, edad, 77 años. Matrimonios, 6 oficiales registrados. Escándalos mediáticos documentados, más de 200 en 4 décadas de carrera. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del estudio como gotas de ácido. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de comportamiento que contrastaba dramáticamente con cualquier definición convencional de normalidad. Declaraciones públicas contradictorias sobre política en los últimos 5 años, 47 registradas en medios. Posiciones cambiadas sobre figuras públicas según conveniencia mediática, demasiadas para enumerar. Moria ya no podía mantener su sonrisa predatoria. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inseguridad. Pero lo más interesante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, es que me llames raro, cuando tu carrera entera se ha construido sobre comportamientos que la mayoría de la gente consideraría, como mínimo, inusuales. Se dirigió directamente a las cámaras, incluyendo a Moria en su discurso, pero transformándola de cazadora en objeto de estudio. Señores televidentes, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Una persona cuya carrera se ha basado en la provocación, el escándalo y la controversia, me dice que yo soy raro, por intentar aplicar políticas económicas basadas en evidencia científica. Regresó su atención a Moria, que permanecía inusualmente silenciosa. Y la pregunta que yo me hago, Moria, es, ¿quién es realmente el raro aquí? ¿El que trata de resolver los problemas del país con datos y evidencia empírica? ¿O la persona que ha vivido toda su vida creando controversias para vender rating? Moria intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Ay, presidente, no se ponga tan serio, esto es televisión. Exacto, le interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de maliciosa. Esto es televisión. Y ahí está el problema. Sacó nuevamente su teléfono, y Moria sintió una punzada de pánico al darse cuenta de que no podía predecir qué información vendría a continuación. Rating promedio de la televisión argentina en prime time, 8.2 puntos en 2024. Rating promedio en 2010 en 18, 7 puntos.
La televisión argentina ha perdido más del 50% de su audiencia en una década. Los números fueron como una bofetada a toda la industria televisiva presente en el estudio. ¿Y sabes por qué, Moria?, preguntó Milei con genuina curiosidad pedagógica. Porque la gente se cansó de que la llamaran rara por querer información seria. Se cansó de que la trataran como idiota con espectáculos diseñados para generar polémica en lugar de valor. Se dirigió nuevamente a las cámaras. Señores televidentes, Moria representa perfectamente lo que está mal con el establishment mediático argentino. Un sistema que se cree superior moralmente mientras contribuye a embrutecer el debate público. Moria ya no sabía cómo responder. Por primera vez en décadas, no tenía un contraataque listo. Su lengua viperina, que había destruido a tantos, se había encontrado con alguien inmune a su veneno. Pero lo más triste de todo, continuó Milei adoptando un tono casi compasivo, es que detrás de toda esa agresividad hay una persona que probablemente tiene mucho que aportar, pero que ha elegido construir su carrera sobre la destrucción en lugar de la construcción. Moria intentó una última maniobra desesperada. Presidente, usted está siendo muy duro. ¿Duro?, preguntó Milei con sorpresa genuina. Moria, yo estoy siendo educativo. Duro es lo que tú has hecho durante décadas, destruir personas por entretenimiento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando la postura de quien va a enseñar algo importante. Verás, la diferencia entre tú y yo es muy simple. Tú usas tu plataforma para atacar a las personas. Yo uso mi plataforma para atacar las ideas malas. Tú buscas destruir. Yo busco construir. El contraste entre la agresividad inicial de Moria y la tranquilidad educativa de Milei había creado una dinámica completamente inversa a la que cualquiera habría anticipado. Y la pregunta que le dejo a la audiencia, concluyó Milei dirigiéndose directamente a las cámaras, es esta: ¿quién es realmente más útil para el país? ¿La persona que gasta su energía en ataques personales por rating? ¿O la persona que gasta su energía en intentar resolver problemas reales con soluciones verificables? El resto del programa transcurrió en una atmósfera surrealista. Moria intentó recuperar su ritmo habitual, con algunos comentarios sarcásticos. Pero su veneno había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el control de su propio show. Por primera vez en décadas, Moria Kazan había sido domesticada en televisión nacional. No había sido humillada o atacada, había sido educada, y eso resultaba infinitamente más devastador para su imagen de mujer invencible. Los días siguientes fueron particularmente difíciles para Moria. Acostumbrada a generar titulares por sus ataques exitosos, se encontró por primera vez siendo analizada como la víctima de un encuentro mediático. Los clips del momento en que Milei comenzó a citar las estadísticas de la televisión argentina se volvieron virales, pero no como ella esperaba. Sus asesores de prensa le recomendaron mantenerse en silencio sobre el tema, pero Moria no podía resistir la tentación de intentar recuperar terreno. Durante varios días publicó una serie de tweets cada vez más defensivos, justificando su estilo televisivo y criticando lo que llamó la solemnidad presidencial de Milei. Pero cada tuit generaba más comentarios sobre por qué había perdido el control de su propio programa, creando un efecto contrario al deseado. La situación se volvió aún más embarazosa cuando varios medios especializados comenzaron a analizar públicamente los métodos que Moria había usado durante décadas. La revista Noticias publicó un artículo titulado El fin de la era Moria, donde cuestionaban si su estilo de televisión agresiva seguía siendo efectivo en la era de los líderes preparados con datos en tiempo real. Los comentarios en redes sociales no celebraban su agresividad habitual, sino que cuestionaban si su estilo de televisión seguía siendo relevante en una era donde la audiencia demandaba más sustancia y menos espectáculo vacío. Muchos usuarios compartían fragmentos del programa comentando cómo Milei había logrado educar en lugar de atacar, estableciendo un contraste devastador con el modelo tradicional de Moria. Dentro del círculo íntimo de Moria, el impacto fue igualmente devastador.
Varios de sus colaboradores más cercanos comenzaron a cuestionar privadamente el modelo de programa que habían perfeccionado durante años. Si Milei había podido neutralizar tan fácilmente el veneno de Moria, ¿qué otros invitados podrían usar las mismas técnicas? La anécdota se extendió rápidamente por los círculos televisivos de Buenos Aires, donde Moria solía ser respetada y temida por igual. Ahora, su presencia generaba una mezcla incómoda de curiosidad morbosa y lástima apenas disimulada. Los mismos productores que antes competían por tenerla en sus programas, ahora evitaban sutilmente las conversaciones sobre su encuentro con Milei. Dentro del ambiente televisivo argentino, el impacto fue sísmico. Varios productores comenzaron a cuestionar si el modelo de televisión basado en ataques personales y controversias manufactured seguía siendo comercialmente viable. Las métricas de engagement del programa de Moria mostraron que, paradójicamente, los segmentos más compartidos eran aquellos donde Milei hablaba, no donde ella atacaba. El efecto se extendió más allá de la televisión argentina. En otros países de América Latina, conductores similares a Moria comenzaron a modificar sus estilos, temiendo encontrarse con invitados que pudieran aplicar la técnica Milei de responder a ataques con educación y datos. La crisis se profundizó cuando una encuesta del diario Clarín mostró que el 67% de los televidentes consideraba que Milei había ganado el intercambio, mientras que solo el 22% creía que Moria había mantenido su dominio habitual. Para una conductora acostumbrada a ser la reina indiscutible de cada encuentro mediático, estos números representaban un golpe devastador a su reputación profesional. Moria misma, en una reflexión posterior que sorprendió a toda la industria, admitió en una entrevista: "Milei me hizo pensar. Tal vez hemos estado haciendo televisión para el ego en lugar de hacerla para la gente". 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en Telefe, su respuesta fue característica: "Moria es una mujer inteligente que había elegido usar su inteligencia para destruir en lugar de construir. Esa noche le mostré que había otra opción". Pero añadió una reflexión más profunda: "Lo que más me impactó no fue su agresividad, sino darme cuenta de que detrás de esa coraza había una persona probablemente insegura que había construido su identidad profesional sobre la capacidad de lastimar a otros". Es triste ver tanto talento desperdiciado en la destrucción. Un año después, Moria había modificado significativamente el estilo de su programa, incorporando más segmentos informativos y reduciendo los ataques personales gratuitos. Aunque mantenía su personalidad extrovertida, había encontrado formas de ser entretenida sin ser destructiva. Sus ratings, contrariamente a lo que muchos esperaban, no bajaron sino que se estabilizaron en un nivel más sostenible. Los analistas de medios notaron este cambio y lo interpretaron como una evolución significativa en la televisión argentina. Por primera vez en décadas, incluso los conductores más agresivos habían aprendido que en la era de la información instantánea, el entretenimiento podía coexistir con la educación. El legado de aquella noche en Telefe fue transformador para la televisión argentina. Los productores comenzaron a experimentar con formatos que combinaran entretenimiento con información, buscando maneras de ser atractivos sin ser tóxicos. Las escuelas de comunicación del país comenzaron a incluir el caso Moria Milei en sus currículos como ejemplo de cómo la televisión del siglo XXI requería enfoques diferentes a los que habían funcionado en décadas anteriores. Y así, en los estudios de Telefe en Buenos Aires, bajo las luces de neón y ante las cámaras más sofisticadas, se demostró que ninguna lengua, por venenosa que sea, puede resistir el poder simple pero devastador de la educación con datos. Esa noche, Moria Kazan aprendió la lección más importante de su carrera: que la verdadera fuerza no está en destruir a otros, sino en construir algo mejor, y que cuando el veneno se encuentra con la sabiduría siempre gana, pero de una manera que permite que todos crezcan. Porque al final, el espectáculo más grande no es ver cómo alguien es destruido, sino ver cómo alguien es transformado. Y esa noche, en el territorio más peligroso de la televisión argentina, presenciamos una transformación que nadie había anticipado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre usar los medios para destruir versus usar los medios para educar, suscríbete al canal y comparte este video, porque hay momentos en que hasta las lenguas más venenosas pueden ser curadas con la medicina correcta.
Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de la educación frente a la agresión mediática.